Dicho lo cual, quisiera que tomara la palabra Joseba Arregui para dar inicio a esta mesa redonda con su opinión autorizada al respecto. Gracias, Joseba. Gracias, Javier, por tus palabras. Gracias a la Fundación Gregorio Ordóñez por haberme invitado a participar en esta jornada. Gracias a Ana y a Pedro Altuna. Me van a permitir lo que creo que va a ser más que unas opiniones argumentadas, más bien una especie de desabrupto, de esos que uno de vez en cuando tiene que hacer, dada el ambiente, la atmósfera que estamos viviendo, la cantidad de imágenes, palabras, informaciones, mil cosas que estamos escuchando y viendo todos estos días que a uno no le pueden dejar indiferente. Y por eso pues va a tener bastante de desabrupto lo que voy a decirles. Parece que ya se van aplacando las primeras euforias que han acompañado el anuncio del cese de la actividad terrorista de ETA, de lo que siguen llamando actividad armada. Empezamos con que todavía no asumen el nombre de la cosa. El mundo de la izquierda nacionalista radical, el conjunto del mundo nacionalista, más todos aquellos que estaban, decían estar, querían estar al tanto de lo que iba a suceder, porque todo el mundo sabía todo. Lo sabían todo de antemano y competían por ser los padres de la criatura de paz. Nos han inundado con sus sentimientos gozosos, con sus esperanzas de futuro, con su ansia de que todos compartiéramos su euforia, al tiempo que nos ponían deberes a los demás. Bien es cierto que en muchos sectores de la sociedad, es por lo menos mi percepción, la alegría ha estado más contenida, en parte porque de tanto anunciar los miles de pasos que supuestamente iba dando la izquierda nacionalista para conseguir lo que nos han presentado ahora, miles de pasos, todos los días nos desayunábamos en los periódicos, un paso más, un paso más, un paso más, siempre era el mismo, que nos lo han vendido 100.000 veces. Pues por todo eso, el hecho ya estaba en buena parte amortizado. Nos habían dicho tantas veces que iba a suceder, que cuando ha sucedido era esto. Bien. Y en parte también porque la sensación de que llegaba demasiado tarde lo envolvía en un velo de cansancio profundo. Algunos, y me incluyo entre estos, lo que hemos vivido en estos últimos días con el prólogo de la preparación y del anuncio de la conferencia que iba a servir como partera de lo que ya estaba decidido, nos ha producido, junto con la serena alegría de saber que probablemente nadie más tendrá que pagar con su vida, ser lo que es, pensar lo que piensa, o simplemente estar en el sitio equivocado, o llevar un uniforme que a alguien le molesta porque simboliza lo que odia. Digo que todo esto nos ha producido una profunda sensación de presenciar algo indecente. La vergüenza propia y ajena de vernos invadidos por personajes amortizados de la escena internacional que terminan legitimando la pretensión de Eta Batasuna de ser los héroes del momento, porque no han hecho otra cosa que legitimarlo. Con periodistas que escriben que nunca en Euskadi se pudo contemplar un ramillete tal de personalidades internacionales. Es una cita literal, y de un periódico que no voy a nombrar, pero que no es ninguno de los que piensan del mundo de siempre, de los nacionalistas, no, es del otro lado. Hasta otros periodistas que reclaman un homenaje a ETA, a la que tanto debemos los vascos, haciendo que un día que pudo ser también para las víctimas, que pudo ser un día de serena alegría, se convirtiera en día de profunda desolación. Tuve que escuchar, por relación de amistades siempre, por ser del mismo pueblo, lo que algunas declaraciones de esa mañana de alguien que citaré luego, Marcelo Otamendi, había puesto, por ejemplo, para la viuda de José Luis López de la Calle, para mi amiga desde la niñez, Maripaz Artolazábal. Estaba la mujer desolada, como me imagino que habrán estado muchos y muchas víctimas
estos días escuchando lo que han tenido que escuchar. Es todo eso sin hablar de la carrera, que a mí por lo menos me produce bastante vergüenza, de la carrera que se ha producido entre algunos personajes políticos y partidos políticos para asumir la paternidad de lo sucedido, la paternidad de la paz. Sensación de indecencia por ver a tantos colocándose a la cabeza de la procesión después de haber criticado cada una de las decisiones de política antiterrorista que han hecho posible precisamente que estemos viviendo la derrota de ETA con todos los matices que ha presentado Javier. Poniéndose a la cabeza de una procesión a la que no han contribuido nada, sino que han intentado impedir que se produjera en todo momento. Sensación de indecencia porque algunos engrasadores, y recurro a la palabra que ellos mismos utilizan, siguen pidiendo la derogación de uno de los elementos clave de la derrota de ETA, la anulación de la ley de partidos políticos. Pero es lo que hay. Es lo que tenemos en esta sociedad vasca tan pionera en casi todo, tan superior a su entorno en casi todo, tan progresista, tan liberal, tan tolerante, tan implicada en la lucha contra ETA, tan ansiosa de paz, tan entregada a la necesidad de reconciliación y tan olvidadiza de su propia insensibilidad ante el terrorismo de ETA, de su falta de nervio moral para estar al lado de las víctimas, de su falta de coraje para enfrentarse como sociedad a la pretensión de coartar la libertad de los vascos, que ha sido la razón de ser del terror de ETA. Bien, después de haber dado salida a esta especie de exabrupto personal, he de concentrarme en lo que realmente importa. Y lo que importa es que, a pesar, o mejor dicho, a causa del anuncio de ETA, de eso que sus voceros, los voceros de la izquierda nacionalista radical, llaman cual malos profetas los nuevos tiempos gloriosos, no nos queda más remedio que seguir trabajando en lo mismo en lo que hemos estado trabajando durante muchos años, en la defensa de la libertad, teniendo como guía la memoria, la dignidad y la justicia que les debemos a las víctimas asesinadas. ¿Serán tiempos nuevos? No lo sabemos, pero el trabajo es el de siempre. Resistir no solo al olvido obligado al que quieren algunos someter la realidad de las víctimas asesinadas, sino a la tentación todavía peor de transformar la derrota de ETA en la victoria de su proyecto. Resistir a la tentación de legitimar los asesinatos cometidos por ETA, legitimando su proyecto político, aquel que causó los más de 800 asesinatos. Porque si el proyecto de ETA, autodeterminación y territorialidad, derecho a decidir y a constituir Euskal Herria como sujeto político homogéneo en su voluntad de soberanía, puede y debe ser, según los nacionalistas, la base del futuro político de la sociedad vasca. Si todo eso es así, ¿en nombre de qué se podrá decir que los asesinatos de ETA no tuvieron ningún sentido? Tendrían el sentido de encajar perfectamente en la historia de futuro de la sociedad vasca, una historia que se asiente o se asentara en las razones que motivaron su asesinato. Basta una mirada a los medios de comunicación para saber en qué consiste nuestro trabajo ahora tanto o más que nunca. Un periodista, y también en un medio nada sospechoso, ha escrito estos días que ahora que ha desaparecido la lacra de ETA, la lacra del terror, es cuando se puede debatir con plena razón la soberanía de Euskadi. Ha escrito que ahora ha llegado la hora del soberanismo, que podría mostrar su fuerza sin la hipoteca del terrorismo. Todos los medios se han hecho eco de las declaraciones de los nacionalistas diciendo que ahora no hay ya excusas para no abrir las puertas al derecho a decidir, puesto que ese derecho no se puede poner en conexión ya con el terror de ETA. Desaparecido el terror, ahora todo es libre. Somos culpables en parte de eso, porque dejamos que se asentara una frase que están utilizando ahora ellos contra todos nosotros, y es que sin terror todos los proyectos políticos y todas las ideas son igualmente legítimas. Pero como eso lo hemos permitido, ahí está, y lo utilizan ahora como argumento. Otro periodista ha escrito que lo que importa es que ETA deje de matar y que el resto de cuestiones, en especial la cuestión de la narrativa, quién y cómo escribe la historia de estos 50 años, no es más que humo. Es la palabra que utiliza este periodista en un medio que tampoco voy a citar. Ya he citado antes la opinión del periodista Marcelo Otamendi, porque este lo quiero citar expresamente, diciendo que ETA merece un homenaje de la sociedad vasca
que ésta debe agradecerle a ETA el que hayamos llegado a este punto, y los que supuestamente nos han traído la paz organizando la conferencia de San Sebastián y escribiendo, antes de que se celebrara la misma, el comunicado final, siguen diciendo, y los medios así lo recogen, que el momento actual es fruto de la lucha armada de ETA. Los voceros de la izquierda nacionalista radical, con la colaboración impagable de otros personajes políticos y religiosos, que no voy a citar, siguen diciendo que no puede haber vencedores y vencidos, que hablar en esos términos implica volver a 1939. Se ha dicho esto. Que mientras haya un preso de ETA en la cárcel no habrá paz. Es como si les dijeran a los alemanes que no viven en paz después de haber liquidado a la Baader-Meinhof y a la Rote Armee Fraktion, porque todavía hay algún preso, igual ha salido estos días. Christian Klar, igual queda algún preso en la cárcel, pero todavía hace 2 años estaba en la cárcel. Pero los alemanes no había quien les quitara de la cabeza que vivían en paz sin la Baader-Meinhof y la Rote Armee Fraktion. Que ahora puede empezar a llegar la democracia plena. Nos lo están diciendo permanentemente, me lo decía esta mañana un tertuliano en Radio Euskadi. Ahora puede llegar la democracia plena que vendrá con ellos, porque nosotros no hemos sido más que aprendices de demócratas o hijos ilegítimos de la democracia, a quienes hay que rescatar, y nos van a rescatar ellos, nos van a salvar de la paupérrima democracia en la que vivimos para pasar al goce de una democracia plena. Y todos a una cantan el himno de la reconciliación, como decía Javier, todos unidos, todos somos buenos, todos hemos sido malos. No hagamos diferencias, empecemos de nuevo como si nada hubiera pasado. Todo ha sido un mal sueño. Soñemos con un futuro en el que todo es posible, lo uno y lo contrario. Y si todo no es posible, entonces, como nos lo ha recordado alguien al que habíamos olvidado, por lo menos a mí se me había desaparecido de mi campo de percepción, Fernando Barrena, decía estos días en una entrevista, reconociendo que en Euskal Herria existen sensibilidades y culturas políticas distintas, ya se encargarán ellos, decía, los de la izquierda nacionalista radical, de convertirnos a la verdadera fe, de transformarnos en nacionalistas radicales para que seamos todos uno, compartiendo la misma nación étnico-cultural, el mismo sentimiento de pertenencia, la misma única lengua, la misma identidad. La verdad es que además, con mi proveniencia del mundo eclesial, estas cosas siempre me suenan a aquello de un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, o aquello otro del nazismo, un solo pueblo, un solo partido, un solo Führer, que traducido a lo nuestro es una sola nación, una sola lengua, una sola identidad. La misma ambición de siempre, la misma ambición de siempre, el mismo sentido totalitario de la sociedad, la misma repulsa por el pluralismo, por la complejidad y el mestizaje, la misma pretensión de homogeneidad, de simpleza, de pureza, la misma violencia, con o sin violencia, pues esta pretensión de totalidad es posible solo violentando la realidad compleja, diferenciada, imperfecta, compuesta de mezclas, sombras, mixturas, impurezas que constituyen lo humano de las sociedades humanas y, por supuesto, constituye la sociedad vasca tal y como es realmente. Pero en lugar de una información guiada por los criterios básicos de los valores, sin los que la democracia no es más que un formalismo vacío, y cuidado, que nadie entienda que aborrezco la democracia formal, la defiendo por encima de todo. El anuncio de ETA es la apertura de la puerta para lo que consideran como la libertad adquirida para discutir y exigir el derecho a materializar lo que siempre ha querido ETA. Porque Joseba Egibar no dice que hay que defender el derecho a defender el proyecto nacionalista radical, sino que añade siempre a defender y hacerlo materialmente real para todos. El que ETA diga que no va a matar más, parece que es la hora para premiarle cantando la alabanza de lo que siempre ha querido conseguir. Y es eso donde estamos. Y es a eso a lo que ahora, precisamente ahora, nos enfrentamos. Ya habrá además algún periodista que nos informe, como ha sucedido estos días, y vuelvo a decir, en un periódico nada sospechoso, allá habrá algún periodista que nos informe de que la izquierda nacionalista radical ultima, esta palabra la han utilizado mucho, un gesto para reconocer a las víctimas del terrorismo. Es otro paso más de los que nos venden siempre.
en los mismos días en los que todos los medios de comunicación recogen que para esa misma izquierda nacionalista radical, que ultima el gesto, no hay ni vencedores ni vencidos, que ha sido la lucha armada, el terrorismo, los más de 800 asesinatos, lo que ha dado el fruto de la situación actual, que es hora de homenajear a ETA. El mismo día en que esto aparece en ese medio de comunicación, un periodista titula en primera plana diciendo que la izquierda nacionalista radical ultima un gesto de reconocimiento a las víctimas. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esta profesión se haya perdido la capacidad de sopesar la información que tiene para poner en solfa lo que está titulando? Que no pueden estar preparando ningún gesto de reconocimiento de las víctimas si dicen que no hay ni vencedores ni vencidos. Que no puede ser verdad, que eso lo entiende. No tengo niños pequeños, pero es que se lo entienden hasta los niños pequeños, que no se puede estar diciendo estas cosas. Lo que pasa es que, con perdón, en lugar de ser informadores, son correas de transmisión de los mensajes que le interesa difundir a la izquierda nacionalista radical. Digo todas estas cosas para que no nos hagamos a la idea de que el trabajo que nos queda es doble. Defender la libertad, defendiendo la memoria, la dignidad y la justicia debidas a las víctimas asesinadas. Y quiero dejar claro que para mí no es posible defender la libertad hoy en Euskadi si no se defiende la memoria, la dignidad y la justicia debidas a las víctimas asesinadas, pero hacerlo a la contra, sin la ayuda de la mayoría de los medios de comunicación, contra una ola general que quiere ver las cosas de otra manera, de la manera que le permita seguir la vida con total tranquilidad, sin tener que preocuparse de cuestiones que molestan. El otro día me decía un amigo que había acompañado a su madre muy mayor, de 92 años, a misa, y que el buen cura, no en esta diócesis, decía que la paz nos la había traído la sociedad vasca y la Conferencia de Paz de San Sebastián. Pero tenemos que seguir defendiendo la libertad de la mano de la memoria, de la dignidad y de la justicia debidas a las víctimas. Nadie nos va a regalar nada. Tenemos que defender que no podemos hacer borrón ni cuenta nueva, porque el borrón significaría borrar la existencia de todos los asesinados. Nadie puede pretender que la violencia haya sido mero instrumento de usar y tirar, como pretenden, como ha dicho bien Javier, la táctica. Ahora hay que cambiar de táctica, ¿no? No existen condiciones objetivas para seguir con la táctica anterior, por lo tanto hay que cambiar de táctica. Las tácticas uno las cambia, como los entrenadores, 4-4-3, o igual me salen 25 jugadores de fútbol, pero 5-8-4 por aquí, por allá, bien, las tácticas se cambian. No, pero mire usted, la táctica que usted ha utilizado ha creado una cosa ontológicamente real, que son 800 muertos. No me puede decir que la táctica es de usar y tirar. Tenemos que defender el significado político de las víctimas asesinadas, porque no podemos hacer como que hubieran sido víctimas de desvaríos mentales o de cualquier otra cosa. No, fueron asesinados por razón de un proyecto político. Esa es su verdad, la intención por la que fueron asesinados. Sin esa memoria y sin esa verdad, no hay dignidad para las víctimas. Y sin esa memoria, sin esa verdad y sin esa dignidad, la justicia es imposible. Aunque los presos de ETA se mueran en la cárcel, si el proyecto político de ETA llega a ser el hilo conductor de la definición política de la Euskadi del futuro, los asesinatos quedan impunes, pues la razón de su victimación quedaría validada y legitimada. Hay quien se escuda en las consecuencias de la verdad objetiva de las víctimas, de su significado político, se escuda de eso, diciendo que las historiografías son personales, a lo más sociales, pero nunca colectivas en el sentido de pertenecer al conjunto de la sociedad. Es verdad, todos tenemos, y todos los grupos sociales tienen historias distintas. Aquí hay un profesor de historia que lo puede decir mucho mejor que yo, que las historiografías son plurales y se contradicen unas a otras. Aun reconociendo que hay parte de verdad en esa afirmación, esa misma verdad parcial esconde otra verdad no menos importante, y es que la democracia y el Estado de Derecho como instituciones políticas llevan en su seno la herencia de la memoria colectiva europea por la libertad de conciencia, contra las dictaduras y la dictadura del confesionalismo religioso, y que en ese sentido son instituciones de la memoria colectiva. Hoy vivimos en democracia porque hay una memoria colectiva de todos los sufrimientos que ha habido que pasar para poder conquistar la libertad.
El pluralismo de las memorias sociales puede esconder la verdad de que las constituciones democráticas institucionalizan la memoria colectiva de la lucha contra las dictaduras, contra los totalitarismos, contra los absolutismos y por la libertad. En concreto, la memoria colectiva de la sociedad española está en su Constitución, no en otras memorias de la guerra civil y otras cosas que pueden ser plurales, pero la memoria colectiva está en su Constitución, que dice que España no puede ser si no es democrática, social y autonómica. Esa es la memoria colectiva. La memoria colectiva de la sociedad alemana está en su Constitución, que dice que Alemania solo podrá ser si es democrática, de mercado social y federal, sin pretensiones territoriales, de aquellas que decían Alemania desde el Memel hasta el Rin. Memel es un río que está allí en la Prusia Oriental, desde el Memel hasta el Rin. No, y hay grupos políticos que defienden eso, pero la memoria colectiva de Alemania dice que eso no, que Alemania nunca podrá ser así. Si somos europeos, demócratas, pertenecientes a estados de derecho, es porque existe una institucionalización cultural que es la cultura constitucional democrática como memoria de todas las guerras de religión, de todas las revoluciones democráticas, de todas las luchas por el habeas corpus, por lo que los ingleses llaman el Bill of Rights, por los derechos y libertades fundamentales. Esa es la memoria colectiva de la Europa democrática. Y todo ello es la institucionalización de la convivencia en el marco de normas comunes dentro de las cuales es posible vivir la pluralidad y la diferencia de opiniones, creencias y proyectos políticos. El terror de ETA ha estado al servicio de un proyecto totalitario. ETA era condenable por doble razón: por el uso ilegítimo de la violencia y por el totalitarismo de su proyecto. Desaparecido el terror, el totalitarismo del proyecto nacionalista radical sigue siendo rechazable y condenable en términos de legitimidad democrática. Y de todo ello se derivan dos consecuencias. Una, nos queda el trabajo arduo, difícil e incomprendido demasiadas veces de denunciar la ilegitimidad democrática de todos los proyectos nacionalistas radicales por su totalitarismo estructural, porque son excluyentes en lugar de integradores. Todos los nacionalismos son contrarios al Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que se caracteriza por someter a todos los proyectos políticos a la sumisión al derecho, es decir, si respetan el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de identidad, el derecho a la libertad de sentimiento de pertenencia. Y si no lo respetan, no respetan los derechos fundamentales y no son democráticos. Esa es nuestra batalla ideológica y política hoy. Todo proyecto que niegue esos derechos no es legítimo democráticamente. Y en base a esa primera consecuencia, la segunda es, para mí, y lo digo, que los partidos democráticos que actúan en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Popular y supuestamente el Partido Nacionalista Vasco, debieran acordar y hacerlo público que el Estatuto de Gernika nunca se reformará en línea con el proyecto político que sirvió para matar a más de 800 personas. Solo entonces se garantizará la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas, porque se garantizará que las tres se fundamentan en la verdad. Fueron asesinados en nombre de un proyecto político que vuelven a querer imponernos, aunque sea sin violencia. Y solo entonces, me atrevo a decir, y pido perdón a las víctimas aquí presentes, solo entonces podrán las víctimas familiares proceder a trabajar su duelo de forma privada, lejos de la luz del espacio público, un duelo privado que es el único que les permitirá, creo yo, su propia paz privada interior, de la que creo que tan necesitadas están. Pero a condición de que exista esa garantía de que el futuro político no se va a escribir en base al proyecto que sirvió para matar a sus familiares. En el fondo, todo lo que he dicho está recogido en la Ley 4/2008 de 19 de junio del Parlamento Vasco. Una ley que se llama de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, de la que nos debiéramos convertir todos en propagandistas. Porque es una ley, además, si no estoy equivocado, aquí hay parlamentarios que me pueden corregir, aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco, el año 2008. En esa ley se habla de los derechos de las víctimas, y habla de los derechos de las víctimas que son justicia, dignidad, reparación y participación. Pero se habla de los derechos de las víctimas y de la sociedad. Cuando lo he vuelto a leer estos días me ha llamado la atención. No se habla solo de los derechos de las víctimas, sino de los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad. Y dice que son dos: la verdad y la memoria. Los derechos de las víctimas y de la sociedad. Y habla de los derechos de la ciudadanía vasca, que son la paz, la libertad y la convivencia.
Solo entonces, después de subrayar todos estos derechos, empieza a hablar del sistema integral de asistencia a las víctimas, de las ayudas materiales, etcétera, etcétera. Pero en todo este primer apartado establece estos principios. Y luego, en el artículo 8º de esta ley, titulado Memoria, en su punto segundo dice lo siguiente, y leo literalmente, porque me parece muy importante. Igualmente, el derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer un proyecto totalitario y excluyente, las libertades encarnadas en el Estado democrático de derecho y el derecho de la ciudadanía a una convivencia integradora. Vamos a leerlo otra vez porque me parece muy importante. El derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar. El Estatuto de Guernica, la Constitución española, el Estado de Derecho, la democracia formal. Lo dice la ley, no lo dice un opinador. Es ley del Parlamento Vasco. La significación política de las víctimas del terrorismo exige el reconocimiento social de su ciudadanía. Ese es el punto segundo. Y el punto tercero del mismo artículo dice: el mantenimiento de la memoria y del significado político de las víctimas del terrorismo constituye, además, una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Acaba la cita. La tarea que nos queda es hacer verdad lo que dice la ley. Trabajar para que la ley se cumpla. Decir estas cosas en Euskadi es que nos hemos convertido en una sociedad en la que hay que decir que la ley hay que cumplirla. Pero es que hay que predicarlo de nuevo, siempre de nuevo, para que lo que el terrorismo quiso eliminar, las libertades ciudadanas, el Estado de Derecho, el Estatuto de Guernica, nunca se ha matado tanto como en el entorno de la aprobación del Estatuto de Guernica. Para que todo eso siga en pie, para que todo eso se fortalezca contra todos los proyectos que niegan esas libertades, que niegan el derecho ciudadano, que pretenden constituir una sociedad sobre la base de la uniformidad identitaria, sobre la homogeneidad del sentimiento de pertenencia, sobre la negación del pluralismo como condición inexcusable de la libertad ciudadana, que a su vez es condición de la convivencia en paz. Eskerrik asko.